Bueno, buenas tardes a todos los profes. Hoy vamos a estar mi compañera Mónica y yo, Yamilet. Ahorita Mónica en el transcurso de la presentación va a presentarse también. Les cuento que hoy vamos a estar nosotras dos en esta horita. Vamos a trabajar el aprendizaje por proyecto y el aprendizaje por problemas. En la primera parte vamos a hacer un pequeño resumen en donde vamos a estar contándoles sobre estas metodologías. Y en la segunda parte vamos a estar con Mónica y Mónica nos va a dar unos ejemplos de cómo llevar a cabo esta metodología. Entonces vamos a compartirles una presentación y vamos a iniciar. Entonces, el aprendizaje basado en problemas, ya algunos profes han tenido como la experiencia con sus cursos. Acá vamos a hacer es como les dije al inicio, un repaso de, digamos, conceptos, pero de alguna forma yo sé que cada uno ya tiene un acercamiento hacia ellos. Entonces, esto es una enseñanza de aprendizaje para analizar y resolver determinados problemas. Busca que los participantes comprendan y profundicen en un problema a través de una discusión o debate. Acá nosotros lo que hicimos también fue el aprendizaje por problema, ponerle unas fases y dar como unos pequeños tips de trabajo para esas fases. Lo mismo ahorita vamos a ver también en el aprendizaje basado en proyectos, que son como los dos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esas fases de implementación tenemos el primero que es la búsqueda. Entonces, en esa fase que es la búsqueda, entonces en primera instancia analizamos el escenario del problema, ¿cierto? Buscamos identificar la información con la que se cuenta para el abordaje del problema. Y hay otra de las fases, la que llamamos nosotros el planteamiento de la hipótesis, que es elaborar la descripción del problema y qué es lo que se busca resolver. Me vuelvo un poquito como a la primera fase, y es que cuando vamos a buscar el escenario del problema, también que verifiquemos una cosa, digamos que como recomendable, y es que el tema sea de agradable para los estudiantes, o sea, como que ellos se enganchen, digámoslo así, se enrollen, sea como de una manera incentivo para que ellos empiecen a abordar ese problema. Realizar también, dentro de lo de la hipótesis, realizar un listado con las recomendaciones, soluciones, o inclusive hacer una lluvia de ideas de todo lo que tiene relación con la hipótesis. Bueno, también entonces en estas fases tenemos la fase de confrontación. En la fase de confrontación, entonces, analizar y contrastar la información encontrada. Entonces, digámoslo así, como en esas, coger esa información recolectada de las dos primeras fases que vimos anteriormente y contrastar todo lo que salió, las diferentes hipótesis, las preguntas, todo eso. Estimar los resultados, las inferencias o posibles soluciones al problema. También es eso, identificar no solamente que un problema, digamos, una problemática o un caso no tiene una sola, puede que no tenga una sola respuesta, sino varias respuestas. Entonces, en ese sentido, hacer como una indagación de contexto, una indagación amplia sobre esto. La otra fase es la de conclusiones. Entonces allí realizamos un balance de todo el proceso anterior, lo que puede implicar nuevos interrogantes, afirmaciones y decisiones, lo que decíamos anteriormente. O sea, no puede que salga que no tiene una sola respuesta, sino que hay varios caminos, digámoslo así, para llegar como a una solución de ese problema. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el camino, pues, del trabajo a realizar. Y elaborar una reflexión final. En esa reflexión final, inclusive podemos recoger como todo eso que hemos encontrado en el transcurso del camino, elaborando, digamos, como, o buscándole una solución, pues, como a ese problema. Cuando ya vamos a referirnos en aprendizaje basado en proyectos, entonces sabemos que es una estrategia que nosotros utilizamos muchísimo para el trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces, y donde a los estudiantes, digamos que es una cosa bien interesante allí, y es que les facilita el plantear propuestas a una herramienta, a una determinada problemática, perdón, ¿cierto?
como diferentes propuestas de solución, diferentes caminos, diferentes vías. Bueno, en eso nosotros también vamos digamos, como a hacer unos criterios o unas fundamentaciones de como un paso a paso. Entonces allí es importante tener en cuenta esas actividades que se van a hacer, que esas actividades sean articuladas en pro de la solución de la problemática. También tener en cuenta que allí hay unos productos o servicios, dependiendo, digamos, el problema que hayan elegido para trabajar. Y este puede llevar a resolver una necesidad, pero también, digámoslo así, ese trabajo por proyectos puede generar unas aclaraciones o unas indagaciones o unos postulados que ayuden a algo conceptual o a una práctica. Entonces ahí digamos que se amplía un poco más el espectro. Con los estudiantes, acá también, como en problemas, vamos a ver las fases de implementación. Vuelvo y digo, profe, son unos criterios, unas fases que nosotros, a partir de diferente bibliografía, hemos construido, pero también reconocemos que en el transcurso de su labor, ustedes también tienen otras construcciones. Entonces, esto puede llegar a retroalimentar lo que ustedes están haciendo o lo que han hecho, y no hay pues como inconveniente, ¿cierto? Bueno, acá tenemos entonces, nosotros escogimos unas fases de implementación y está el planteamiento del proyecto y organización. Entonces, dentro de esa fase está el reconocer la situación vinculada a uno de los temas que se quiere, perdón, que se quieren ser trabajados, y organizar el equipo de trabajo. ¿Cómo organizarlo? Organizarlo en la distribución de responsabilidades. Es muy importante, digamos, por eso lo pusimos también al inicio, que los estudiantes sepan que deben como atribuirse diferentes tareas y que esas tareas sean muy claras para ese proceso de investigación. Está la investigación sobre el problema en sí. Entonces, identificar y profundizar en los fundamentos del tema del proyecto. O sea, buscar bibliografía, referentes e inclusive hacer indagación de territorio, ¿cierto? Esto ya dependiendo de la función o la naturaleza del proyecto. Entonces, emplear preguntas orientadoras y retroalimentar constantemente. Esto lo puede hacer el docente, pero también ahí nosotros lo colocamos como una herramienta que los mismos estudiantes entre ellos pueden hacer. Y es una forma de retroalimentar como esa investigación, o sea, contextualización del problema. Luego vamos a realizar unas búsquedas en fuentes de información, en diferentes fuentes de información, lo que decía anteriormente. Fuente de información también podemos tomarlo como esa investigación del contexto, del terreno, en el territorio, con entrevistas. Bueno, ya ahí en esa fase el grupo, digámoslo así, elige pues como las estrategias a realizar. Definición de los objetivos y plan de trabajo. Después de que ya se haya hecho ese planteamiento, sepamos cuál es, digamos, la indagación o el problema al que queremos elaborar y hacer como toda esa búsqueda de información, entonces ya empezamos a establecer los objetivos que nosotros, a los que queremos llegar. Elaboramos un listado de actividades que son necesarias para alcanzar ese objetivo, que hace parte, digamos, como el asunto metodológico allí un poco, pero también de cronograma, y determinar unos tiempos para la entrega de actividades. Es muy importante que al inicio haya como referente unas fases macro, ¿cierto? Como unas fases del proyecto, tanto un mes para esto, una semana, 2 semanas para eso, pero que también se determine unas actividades más micro y los tiempos de entrega de lo mismo, para que, digamos, como el trabajo se vaya viendo, vaya elaborando y se vaya digamos, como avanzando, se vaya dando muestras como del avance. Bueno, acá tenemos entonces la fase de implementación, que realizamos un constante monitoreo y estar atento a las dificultades o preguntas de los estudiantes. Eso yo creo que lo podemos dejar inclusive claro desde el inicio, como que va a haber un acompañamiento, ¿cierto? Permanente por parte del profesor o del tutor, las preguntas,
dificultades que se tengan, entonces irlas pues como anotando y en unas reuniones sincrónicas o por correo, bueno, ya cada uno digamos que escoge la forma, ¿cierto? Bueno, pactar unas entregas intermedias con el fin de revisar los avances. Esto hace parte también, hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos lo de la implementación en el cronograma. O sea, generar como unos encuentros, unas entregas para ir mirando cómo vamos en el avance y esto lo juntamos, lo podemos juntar también en el asunto de las dificultades o preguntas que los estudiantes tengan de todo el proceso, ¿cierto? Estar atento a la información que pueda resultar importante en el proceso y una oportunidad de aprendizaje. Estas estrategias, tanto la de esta de proyectos y la de preguntas tienen como esa cualidad y es que en el transcurso de la elaboración de las mismas podemos encontrarnos con informaciones diferentes o respuestas hasta contradictorias, pero también hay que verlos como oportunidad, como una oportunidad más de aprendizaje y de ampliar, digamos, como los contextos. Está entonces la otra, que es la presentación y evaluación de los recursos. Entonces aquí es importante que el docente, y creo que todos lo sabemos, todos los profes lo sabemos, es importante establecer los criterios de evaluación y que desde un inicio los estudiantes tengan claro cuáles son esos criterios. Tener en cuenta el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo. O sea, la asignación de responsabilidades y entrega final del proyecto. O sea, que cada uno sepa cuáles son sus tareas. Por eso también está ahí mediado como el cronograma y bueno, los pactos que se dan entre el grupo. ¿Qué estoy haciendo autónomamente para colaborar en la resolución de ese problema? Y cuáles son también esos aspectos que vamos a trabajar en colaboración, en grupo, que haya como las dos dinámicas, ¿cierto? Frente a lo metodológico. Y también considerar en evaluación tanto el proceso como el resultado. Y una cosa muy importante, los hallazgos que vamos ubicándolos en todo el proceso que llevamos. Bueno, las recomendaciones. Aquí estas recomendaciones son a nivel general, tanto para el basado en proyectos como el basado en preguntas, o sea, para las dos. Entonces nosotros, como les decíamos, tratamos como de buscar unas recomendaciones, pero pueden haber más, porque vuelvo y lo repito, o sea, sabemos, profes, que ya hemos abordado el trabajo desde estos temas y estos son como lo que nosotros hemos realizado para ustedes, ¿cierto? Es una forma, puede haber complementación. Entonces, el primero es seleccionar el tema que despierte el interés de los estudiantes, lo que decía más adelantico, o sea, que sea algo que inclusive que se ponga el tema en contexto pues como abierto y entre todos se vaya como construyendo más que el tema, la problemática también, ¿cierto? Y que a todos les guste indagar sobre ello es muy importante. Establecer con claridad el alcance. Se debe comunicar a los estudiantes lo que se pretende desarrollar en el proyecto. Esto es muy simple, es ser claros con ellos, hasta dónde se puede alcanzar y ya de ahí para más adelante, ya sería, digamos, como decisión del estudiante, pero que dentro de ese aula o ese aprendizaje del aula sea muy claro para ellos hasta dónde se llega. Tomar en cuenta el tiempo y la flexibilidad de su manejo. Esto en este momento es muy importante y eso lo uno a que tener muy claro ese trabajo individual y ese trabajo colaborativo en ese tiempo, un asunto de flexibilidad, pero que llegue muy en acuerdo entre el docente y los estudiantes. Muy importante poner las fechas de entrega, eso es muy, muy importante, y los criterios de evaluación. Yo creo que eso ayudaría a tener en cuenta esa flexibilidad en el manejo de ese tiempo. Mantener una vía de asesoría y motivación permanente. Yo creo que los estudiantes en este momento, y digámoslo así con esta modalidad que estamos trabajando, es muy importante tenerles abierto una forma de comunicarse con nosotros los profes. Es decir, entonces tú me escribes y obviamente que haya como una respuesta, ¿cierto? Que no se quede pues como ahí, porque entonces el estudiante se angustia, digámoslo así.
o si es por el chat, o si es por el Face, o sea, hay diferentes formas de comunicarnos, entonces como que escoger una y bueno, y hacerle pues como seguimiento. Socializar el proyecto o los hallazgos. Este es muy importante. Porque para ellos se hace parte, o digámoslo así, en el proceso se hace parte como de un incentivo más, ¿cierto? Socializarlo, contar ese trabajo que han hecho, que han elaborado durante tanto tiempo. Bueno, acá, ¿cómo implementar las estrategias desde la virtualidad? Existen diferentes actividades, ¿cierto? Que nosotros podemos abordar en el transcurso de cada una de esas fases que hemos visto anteriormente. Pues entre ellas tenemos los foros, los guías de estudio, los ensayos, las bases de datos, el chat también, lo que mencionamos ahorita, no solamente en la comunicación, sino también lo que es el WhatsApp, el Facebook, Gmail, nos puede servir para otras asignaciones, otras tareas. Búsqueda de información en repositorios abiertos de universidades, portales temáticos o profesionales, cuando estamos haciendo esa búsqueda de información, ¿cierto? Y también como poder contarles a los estudiantes, primero dejarles saber qué encuentran ellos, ¿cierto? Pero nosotros contarles cuáles repositorios hay, cuáles portales temáticos, sugerirles, digámoslo así. El debate como una estrategia para asumir roles. Yo creo que en algún momento lo hemos hecho y esta estrategia es muy buena cuando estamos trabajando por problemas y por proyectos, y es que cada uno asuma un rol, ¿cierto? Hacerle como un contexto a un problema y que cada uno asuma un rol y mirar cuáles son las posibles soluciones desde ese rol que cada uno tiene, eh, cuáles son esas soluciones que ellos dan, ¿cierto? Los muros interactivos como el Padlet. Ahorita vamos a mirar, Mónica nos va a contar, el muro de palabras que nos sirve como lluvia de ideas, también el de fácil acceso cuando estamos en esas primeras fases, tanto por proyectos como por problemas, y los blogs. Entonces, estos, digamos, son algunas de las formas o las herramientas que nosotros podemos utilizar como estrategia para dar vía, pues, como a la realización del proyecto o de la solución de problemas. Ahora vamos, como les contaba ahorita, vamos a estar con Mónica, mi compañera, y ella nos va a contar varios ejemplos, cómo podemos llevar a cabo cada una de estas estrategias. Mónica, hola. Hola Yami, antes de empezar, una profe nos planteó un comentario. La profesora Tatiana nos dice, hola Yamilet, recibe un saludo. Yo he realizado clases virtuales desde la herramienta virtual Zoom, casi como si fueran presenciales. Mantengo comunicación con ellos como si estuvieran en el salón de clases. ¿Está bien? Sí, digamos que la herramienta Zoom es una herramienta que nosotros inclusive pues como desde UDEARROA utilizamos bastante en las reuniones, digamos, como con los profes y también en diferentes capacitaciones. Y es muy, digamos, tiene mucha forma es muy amigable, es muy cercana y muy fácil de conectarse. Entonces, digamos que no es la única, como lo hemos tratado de decir durante, digamos, como toda esta semana, pero sí es como muy recomendable, o sea, porque tú puedes utilizar desde la pantalla todas las cosas que hayas elaborado, las herramientas estratégicas desde un Word, hasta una presentación, un video, por medio de la pantalla. Entonces es, además, porque genera esto que estamos haciendo en este momento, esa posibilidad de un foro entre todos y, bueno, conversarnos e intercambiar cosas. Entonces es bien interesante. Eso está, es muy interesante la utilización de esta. Me parece una, digamos, como si le gusta al docente, una manera de realizarlo. Pueden haber muchas, pero también es una de ellas. Bueno, vamos a esperar un segundo. Eh,
entonces vamos a seguir con los ejemplos. Espérenme un segundo, que vamos a decirle a Mónica para que nos empiece como a presentar los ejemplos. Bueno, recordemos también, mientras mi compañera se va conectando, y vamos como organizando algo acá, también les quiero recomendar, ahorita que estábamos hablando como unas formas también de comunicarnos con ellos en el transcurso de los proyectos, es el WhatsApp. Entonces mañana vamos a tener también un espacio bien interesante y es el WhatsApp, algo más que chatear. Entonces, lo podemos ver también por este mismo medio a las 4 de la tarde. Entonces, para quienes también estén como interesados en mirar cómo utilizar un poco más allá de solamente chatear o mandarnos ciertos asuntos por WhatsApp de una manera pues también como muy de una red social que estamos interesados en hacer algo más, entonces están muy invitados mañana a las 4 de la tarde. Vamos entonces, que mi compañera va a socializarles los ejemplos, como esas formas en que podemos llevar a cabo cada una de esas cosas que vimos anteriormente. Entonces, Mónica ya está con nosotros y nos va a contar esas herramientas o esas estrategias. Ya nombramos algunas como los muros, el pad, los blogs. No vamos a abordar todos porque digamos que el espacio es corto, pero vamos a abordar algunos que sé que va a ser de mucho interés para ustedes. Mónica. Gracias, hola. Bueno, entonces dando continuidad al taller, la idea, como lo decía ahorita Yami, en esta primera parte pues estuvimos abordando todo lo que era la parte pues como teórica en cuanto a las fases de implementación, lo que se recomienda, y en este momento vamos a dar continuidad a los ejemplos. La semana pasada varios profes nos decían, bueno, la idea es que también nos cuenten un poco desde UDI@, qué es lo que ustedes están desarrollando, cómo lo están haciendo, ¿cierto? Qué aspectos están teniendo en cuenta y cómo lo están teniendo en cuenta, ¿cierto? Otra de las preguntas que nos hacían la semana pasada era, por ejemplo, bueno, a partir de cuando se empieza a implementar este tipo de estrategias, la idea es que durante todos estos talleres que estamos realizando, es para que ustedes tengan diversas estrategias, actividades o posibilidades para que ustedes puedan implementar con sus estudiantes. No significa que esto es para que todos lo realicen, sino que ustedes digan, ah, bueno, tengo esa temática y ven, se me podría aplicar para realizarlo como un aprendizaje basado en problemas. O nosotros ya empezamos a identificar ciertos intereses o necesidades y lo que vamos a hacer es que vamos a dar continuidad con un proyecto transversal que estamos desarrollando durante todas las unidades, ¿cierto? Entonces, este ejemplo que están viendo en pantalla es de un curso de formación ciudadana que casi todos lo realizamos cuando estuvimos en la universidad. Y en este curso se trabaja el aprendizaje basado en problemas, se tienen como unos interrogantes o unos planteamientos y la idea es que a lo largo de todo el curso pues se utilizan algunas fases. Dentro de las que se utilizaron estaba la fase de búsqueda, la fase de la indagación, los estudiantes confrontaban y finalmente hacían una conclusión. En este caso específico, se hacía la propuesta de diligenciar una base de datos, ¿cierto? Entonces, lo primero que plantearon con los profes era que los estudiantes determinaran algunas entidades cercanas a su territorio que trabajaran todo el asunto de mecanismos de participación, de democracia y todo esto. Para ellos utilizaron pues ciertas categorías, dentro de ellas el nombre pues como de la entidad, el lugar donde se desarrolla la propuesta, lo que hacen, las personas que están pues ahí involucradas dentro de esa propuesta, los roles que asumían, ¿cierto? Si trabajaban con la comunidad. Y también era importante determinar el por qué el estudiante había elegido, en este caso, esa entidad.
Acá les mostramos el ejemplo de cómo se vería la base de datos en Moodle, donde están cada uno de estos campos que tiene las preguntas que les acabé pues de mostrar. Puede ser que ustedes digan, ah, bueno, pero yo no voy a trabajar con Moodle. Entonces, una forma de hacerlo es que generamos una hoja de cálculo del Drive y con el Drive, pues obviamente diligenciamos cada una de estas categorías y ya podemos decidir de manera conjunta con los estudiantes si lo hacemos, por ejemplo, si somos grupos de 5 y los 5 diligenciamos esta plantilla, o puede ser que digamos, ah, no, vamos a hacer una para todo el grupo. En consenso con los estudiantes, ustedes pueden determinar cómo la realizan. Si hacemos una hoja de cálculo por equipo, si hacemos una hoja de cálculo por todo el grupo, o si llegan a otro consenso, ¿cierto? Entonces, la plataforma de Moodle, aquellos profes que de pronto desean ese espacio en Moodle, pueden solicitarlo y dentro de Moodle pues está la opción de hacer una base de datos que se visualizaría como esta que estamos diligenciando en este momento. Bueno, otra de las posibilidades es el planteamiento de foros. En este caso, pues es un curso de comunicación inalámbrica y lo que hacía el profe era que al iniciar cada una de las unidades siempre les ponía una situación problema y les planteaba unas preguntas con el fin de, ahorita ya me le decía, bueno, es importante generar una motivación, un interés en los estudiantes. En este caso, el profe, más allá de hacer todo un análisis, él utilizaba siempre al inicio de las unidades como un abrebocas a todo lo que se iba a desarrollar durante toda la unidad y todo el tiempo pues les iba planteando a los estudiantes la situación y unas preguntas claves. Es importante dentro de la OEP que esas preguntas no sean cerradas, sino que sean preguntas más que permitan la discusión, el análisis, la reflexión y en muchas ocasiones no significa que vamos a tener una respuesta clara, sino que sobre todo, como lo decíamos ahorita, pues va a permitir pues un diálogo y una discusión sobre eso. Bueno, en caso de que no estemos en Moodle, otra posibilidad de hacer los foros es a través de un chat, ¿cierto? Podemos plantear una pregunta, nos encontramos con los estudiantes y todos discutimos en torno a esa pregunta. O podemos hacer un documento en Drive donde también planteamos las preguntas y los estudiantes en su momento determinado pues también estarían planteando allí cuáles son pues como sus posturas o planteamientos. También lo podríamos hacer en un chat de WhatsApp o podemos crear un grupo en Facebook y también ahí generar pues como las discusiones con el fin de no circunscribirnos solamente al espacio de Moodle, sino que también tener otras posibilidades. Bueno, aquí les voy a mostrar dos ejemplos de proyectos. Esos dos proyectos están enmarcados, uno en el curso de Introducción al Big Data, que es de la Escuela de Bibliotecología. En este caso específico, pues se planteó un objetivo, unos recursos, unas indicaciones para el desarrollo del proyecto. Ahorita Yamila todo el tiempo nos mencionaba, bueno, es que es importante que los estudiantes tengan claro que hay unas entregas finales y a su vez unas entregas parciales, porque en esa medida ustedes van a poder ver todo el progreso y cuáles son los avances que los estudiantes van realizando. En cuanto a esos avances, puede ser que en ocasiones evalúen los profes o también asignemos intercambio entre los compañeros y que ellos revisen y validen esta información. Y también súper importante que establezcamos unos criterios que los estudiantes desde el inicio conozcan, bueno, cómo me van a valorar ese proyecto. En esa medida, para que ustedes pues también tengan claro, esta semana tuvimos un taller que es el de rúbricas, donde las compañeras nos explicaban, bueno, cómo hacemos una rúbrica, cómo hacemos un criterio de valoración, qué aspectos debemos tener en cuenta, pero en este momentico yo les voy a mostrar pues cómo, en este caso específico, cómo fue que lo desarrollamos. Bueno, este proyecto lo elaboramos a través de un Geniali, ¿cierto? Una presentación interactiva
Lo que permite es que yo pueda jerarquizar los conceptos, la información, ¿cierto? En este caso específico, en este proyecto, lo hicimos en Geniali, ¿cierto? Que es una herramienta que nos permite hacer presentaciones interactivas, interactivos, infografías. En este caso, el que les voy a mostrar es un interactivo. Está estructurado por unos botones, ¿cierto? Y al interior de esa información, pues vamos a encontrar pues la ampliación. En este caso específico, aquí está el resultado que ahorita les estaba mostrando al otro lado de la presentación. La idea era que los estudiantes reconocieran cómo es una propuesta de Big Data y que a lo largo de cada una de las unidades ellos pudieran dimensionar cómo se ejecutaba ese proyecto. Aquí vemos pues los recursos, en este caso específico los recursos eran pues como todos esos materiales fundamentales o contenidos que los estudiantes tenían. Y acá, que es lo que me parece pues como más importante, que Yamile ahorita lo mencionaba, sistematizar de qué manera vamos a hacer las entregas. Entonces, en este caso específico, se proponía un trabajo investigativo individual, una socialización individual y ya luego qué era lo que iba a ser grupal, ¿cierto? ¿Esto con qué fin? Siempre que hacemos un trabajo colaborativo, uno dice, bueno, detrás también hay un trabajo de manera autónoma o independiente, porque para que se lleve a cabo ese trabajo colaborativo, pues yo debo asumir unas responsabilidades, unos roles y unos tiempos pues frente a las entregas. En este caso específico, los estudiantes tenían que hacer un proceso de indagación de proyectos de Big Data que estuvieran enmarcados en bibliotecología o archivística. Luego lo socializaban, conformaban equipos y luego de que conformaban equipos, decidían cuáles de esas propuestas les parecía más interesante y que pudiesen desarrollar, ¿cierto? Cuando ya iban al proceso de crear el proyecto, asumían unos roles. Dentro del Big Data están esos roles, entonces, ¿cuáles son? El ser analista, un estadístico, un investigador, un coordinador, bueno, como varios aspectos, los estudiantes asumían esos roles y de acuerdo a esos roles tenían que entregar unas tareas en ese proyecto específico. Y luego, al finalizar, entregaban pues como todo el proceso y al mismo tiempo lo socializaban. En este caso específico lo socializaron en un Padlet. Ahorita les voy a mostrar cómo se visualiza ese Padlet. Y otra cosa que ahorita les decíamos que era súper importante establecer, aquí pues están como las fechas en que debían entregar cada una de las actividades y acá, vamos a ver si es esta, ya, criterios de valoración, ¿cierto? En este caso específico con la profe establecimos, bueno, cuando iban a hacer las entregas individuales, qué era lo que iban a tener, cuál era el porcentaje de evaluación y cuando era grupal también qué aspectos iban a tener en cuenta. Desde el inicio los estudiantes conocían toda esta información para que ellos a lo largo de todo el proceso del curso, pues ellos supieran como cuál era el proceso que iban a desarrollar en cuanto al proyecto. Deme en un momento, regreso otra vez a la presentación. Esta presentación va a quedar en el espacio de UDA que es UDA desde casa. Ahí la idea es que ustedes puedan encontrar las presentaciones, la grabación de estos webinars y para que puedan profundizar, ¿cierto? Entonces ahí dejamos el enlace para que puedan ver el ejemplo del proyecto y también dejamos el enlace a otros recursos. En este muro interactivo, como les decía ahorita, los estudiantes socializaban los avances o lo que habían encontrado. En este caso, ellos fueron ubicando ahí esa fase de indagación donde buscaban esos proyectos relacionados con la parte de bibliotecología y archivística. Este es otro ejemplo de proyecto. Este se hizo en el marco de la tecnología en gestión de insumos agropecuarios en el curso de Fundamentos de Administración. Ahí, como pueden observar, están en paralelo dos asuntos.
Uno que tiene que ver pues como la parte inicial en cuanto a la descripción de la actividad, el título, el objetivo o en este caso específico el resultado de aprendizaje, las indicaciones de cada una de las fases y una rúbrica de cómo el profe iba a valorar ese plan de empresa. La idea era que ellos identificaran una necesidad, este era más para contexto rural, pues son más de regiones. Entonces, los participantes debían identificar algún tipo de necesidad relacionado con el sector agropecuario. Y de acuerdo a eso, pues también habían unas fases. En este caso eran tres fases. Yo acá solamente les puse el ejemplo de una de las fases, pero tenía una fase pues como inicial donde planteaban un título, un eslogan, una imagen gráfica, una misión, visión. Había otra fase donde ellos hablaban de una matriz DOFA y también establecían el objetivo, la justificación, el por qué eligieron eso. Y luego al final lo que hacían era diseñar como todo el proceso de cómo iban a construir ese plan de empresa en el sector agropecuario y también era importante que ellos socializaran un poco los hallazgos o resultados frente a lo que habían encontrado en el desarrollo de la propuesta. Bueno, acá, profe, es importante que ya lo hemos mencionado, pero como para puntualizar en este caso específico, súper importante que esa evaluación sea un asunto integral, eh, que sea continua, que no sea solamente un producto al final, sino que durante todo el desarrollo del curso uno pueda ver como que hay unos entregables, que hay unas fechas específicas y también importante que se tenga en cuenta el trabajo que uno realiza, o sea, de manera individual, pero a la vez de manera conjunta porque no solamente bastaría con ver el producto final, sino todo el proceso que se fue desarrollando. Dentro de ese proceso ya final pues, de evaluación es importante realizar unos trabajos prácticos, unos trabajos donde podamos hacer un proceso de indagación, de revisión de fuentes, de información, mapas conceptuales en qué sentido, en qué sentido los estudiantes puedan ir y elegir una temática, establecer como cuál es la categoría principal, cuáles son las subcategorías, cuáles son el tipo de relaciones que hay ahí. Y los mapas también permiten mucho sistematizar realmente qué es lo que uno quiere, ¿cierto? Como ser muy específicos y muy puntuales en ese proceso y también el alcance hasta dónde quiero llegar. Como veíamos en casi de las dos propuestas, al final pues hay un informe o un proceso de socialización donde entregaban todo el proceso de análisis pues en cuanto a la implementación del proyecto. Ahorita lo mencionábamos, importante establecer si hay una evaluación entre pares. En algunas ocasiones mencionan que pares externos, sin embargo yo estoy en favor de que los estudiantes también pueden ser evaluadores de lo que el otro realiza, ¿cierto? Si tenemos claros esos criterios, esos parámetros con los cuales vamos a evaluar, pues entonces, y los construimos de manera conjunta, pues en esa medida todos van a tener claro ese proceso. Y finalmente, el proceso de autoevaluación. Nosotros en Udarroba tenemos como dos vías en la autoevaluación. Una vía que está referida más a una autoevaluación conceptual, una autoevaluación donde el estudiante hay 5 preguntas claves, donde el estudiante dice, bueno, a través de esta unidad y estos temas, sí o sí debo tener claro estos aspectos. Es un proceso autoevaluativo que no tiene una nota y hay una retroalimentación donde se le plantea al estudiante el porqué de esa respuesta. Y hay otro proceso de autoevaluación que es el que normalmente sí hemos desarrollado casi todos, que es donde se valora ese proceso de participación, encuentros sincrónicos, también el desarrollo de las actividades, la búsqueda de la información,
También qué tan riguroso fui en el proceso, pues como de ese análisis y búsqueda de la información. Entonces, en ese sentido también podemos tener pues como ese proceso en cuanto a esa etapa final, pues de tanto del proceso del ABP como del aprendizaje basado en proyectos. Ahora sí, profe, pues damos paso para que nos hagan todas las preguntas. Yo ahorita vi que habían varios comentarios, entonces la idea es que podamos profundizar en esas apreciaciones, observaciones, sugerencias, inquietudes, bueno, como todo lo que se haya suscitado a lo largo de este taller. Moni, como dos preguntas o tres en general. Entonces, las estaremos pues como respondiendo. Y es Johnny Osorio, nos preguntaba si en un grupo determinado todos los estudiantes deben estar trabajando el mismo proyecto. Y él lo dice porque de hecho se puede presentar una especie de copia entre grupos colaborativos y perderse la esencia del trabajo. Entonces, allí yo también le estaba como escribiendo y es que podemos hacerlo como en dos formas, o sea, no necesariamente tiene que ser puede ser una temática amplia donde podríamos plantearle a los estudiantes realizar varias preguntas, de las cuales pueden ser que subgrupos cojan cada una de las preguntas y hagan pues como unos proyectos para la solución de la misma, pero que aporte, digámoslo así, a una solución de un problema grande. La otra es que Margot Ochoa nos estaba preguntando por rúbrica, entonces yo le estoy también como, digamos, contando que en días anteriores se hizo también otro espacio en la página de Facebook, UDI arroba, donde hablamos de la evaluación en escenarios virtuales. Entonces enseguida les ponemos también pues como el link para que profundices mucho más en este tema. También estuvo Carlos Guevara, pero no habías pasado al tema de Vidacta. Entonces, ya tú lo contaste y contarle simplemente al recordarle que la presentación va a quedar alojada o sí, va a quedar alojada en UD arroba en casa. Entonces, para que lo tengan pues como en cuenta. Serían como estas tres preguntas que estuvieron rondando cuando estuviste conversando. Bueno, ahí hay pues como dos asuntos importantes. Uno frente al proyecto es como lo decidan o lo definan con los estudiantes. Nosotros sugerimos pues que se haga de manera conjunta, ¿cierto? En esos dos casos que puse de Big Data y el profe de la tecnología de gestión de insumos agropecuarios, en el de Big Data era equipos creo que de 8 estudiantes porque los roles que asumían dentro del proceso del Big Data eran 8, ¿cierto? Uno diría, bueno, 8 son muchos, pero cada uno asumía un rol, ¿cierto? Y todos tenían temáticas diferentes. Habían unos que estaban enfocados a la educación, otros que estaban enfocados a la parte pues del análisis de datos en medicina, otro hicieron análisis, por ejemplo, en archivística, en bibliotecología, pues eran como diferentes análisis y ellos miraban también como desde su profesión cómo le podían hacer el aporte. Y en el caso de tecnología de gestión de insumos agropecuarios, el profe lo hizo de manera individual, porque la idea era que los estudiantes identificaran en su sector, en ese contexto, cuál era el tipo de necesidad específica que había y de acuerdo a eso, pues obviamente planteaban el plan de empresa. Entonces, ahí pues no hay como una regla, no hay una regla general. Como les decía, pues ustedes pueden llegar a un consenso a los estudiantes, también si lo hacemos grupal, de cuánto hacemos los grupos y obviamente con la finalidad de que no haya pues como todo ese proceso de copiar la información de otros. En cuanto... en cuanto a la parte de las rúbricas, es súper importante, profes, si bien le vamos a poner la información
evaluación en escenarios virtuales, cuando establecemos esos criterios que sean muy puntuales, que no sean amplios, que sean criterios que no generen ambigüedad. Es decir, si vamos a preguntar por el objetivo, ¿qué es lo que vamos a preguntar del objetivo? Si es claro, si apunta al desarrollo de la problemática. Bueno, como que ustedes también se piensen un poco qué es lo que queremos que el estudiante entregue ahí. O por ejemplo, si ellos van a desarrollar unas entregables, ¿qué le voy a preguntar de esos entregables? Más allá de que de pronto sea coherente, que sea claro. Por ejemplo, si ese desarrollo de actividades va en consecuencia con eso que identificamos al principio, porque puede ser que yo establezca actividades, pero esas actividades finalmente no haya tanta relación con lo que me planteé en el inicio. Bueno, y otra profe nos preguntas, ¿podrías por favor ampliar el uso de la herramienta virtual y profundizar en Padlet? Bueno, en cuanto a Padlet, profe, Padlet es un muro interactivo que nos permite, ahí igual en la presentación les enlazamos un video tutorial que elaboramos en el marco del curso de orientación vocacional, donde los estudiantes a través del Padlet contaban, bueno, cómo era su proceso para elegir ese asunto profesional, ¿cierto? ¿Por qué elegían ese asunto? Entonces ahí dentro de la presentación también va a quedar un video tutorial, es muy cortico que les explica como el paso a paso. Solamente es crear la cuenta con su correo. Tienen en la versión gratuita la posibilidad de crear 3 muros interactivos y en esa interfaz es una interfaz muy fácil y permite que yo agregue texto, video, audio, fotografía, como diferentes asuntos. ¿Cómo sugieres trabajar el proyecto desde cursos que es teórico, práctico, solo práctico? Bueno, la propia Catalina nos pregunta cómo aproximar un curso teórico que tiene una carga importante de revisión de literatura científica a este tipo de metodologías, profe, y creo que está muy relacionada con lo que el profe nos preguntaba hace un momento. Bueno, creo que ahí pues tendrían que decidir con los estudiantes, por ejemplo, bueno, yo voy a enmarcar el proceso del proyecto en una temática en particular y que quiero analizar en esa temática en particular, ¿cierto? Y ahí tendríamos que delimitar pues como cuál es el proceso. Si yo solamente voy a hacer un proceso de análisis y búsqueda de información o luego tengo que analizar esa información, entonces si tengo que hacer un estado del arte o si solamente luego de que hago el estado del arte pues también sistematizo y decido qué es lo que de ahí es más relevante o si tengo que hacer un análisis pues por ejemplo de la información en cuanto a unas categorías de análisis, pues ahí es muy importante que con los estudiantes pues establezcan todo ese proceso de qué es lo que ellos deben entregar. Solamente un proceso de búsqueda de información, solo analizar ciertas categorías o aparte de esas categorías ellos tienen que hacer unas actividades. El profe Oscar nos dice, qué pena que Sí. nos está dando el micrófono, soy profe de música y quisiera saber cómo abordar estos proyectos, por ejemplo, una clase de instrumento o de ensamble o una clase teórico-práctica. Listo, profe. Hay algo importante, profe, y es que tú decides si lo vas a hacer por un problema, o sea, si hay una pregunta específica o si yo abarco un tema que es mucho más grande, ¿cierto? Y en ese sentido, con los estudiantes, por eso les decía ahorita con la pregunta que nos hacía la profesora, ya se me olvidó el nombre, la profesora Catalina, es establecer con el estudiante hasta dónde quiero que lleguen, ¿cierto? Porque yo me puedo pensar cosas muy grandes o cosas muy específicas, es decir, voy a hacer un análisis de por ejemplo, de la música precolombina. ¿Qué quiero analizar de la música precolombina? Por ejemplo, bueno,
qué tanto la música hoy día tiene influencia en los estudiantes, qué tanto se aborda, todavía no se aborda, pues como que nosotros con ellos podamos establecer bien hasta dónde quiero llegar, si es un proceso solamente de búsqueda y análisis o de dar respuesta simplemente a esa pregunta, o aparte de eso yo tengo que establecer, bueno, bueno, si yo quiero incentivar que la gente regrese a X época de música, ¿cómo podría establecer unas actividades que incentiven regresar a esa época o a ese periodo musical? Entonces es dependiendo del tipo de necesidad que ustedes pueden establecer con los estudiantes, pues como las preguntas o el análisis. Mónica, yo creo que hay un poco como para alimentar, siento que es súper importante porque el profe está hablando de ensamble, de cómo hacer, digamos, una clase teórica práctica para hacer un ensamble de determinado, no sé, de determinado, lo que decías, música folclórica o música clásica. Creo que tú lo podrías partir en dos fases. Una fase en la que trabajes, digamos, por un problema, que si quieres profundizar en algún tema y plantear la temática, que los estudiantes elijan y construyan entre todos la problemática y empezar a abordar el problema. Pero en segunda instancia está el ensamble, que podría ser inclusive en unos encuentros sincrónicos, podrías realizar con ellos para los ensayos, para lo que nombrábamos un poco en las fases, y es hacer como el acompañamiento. Yo creo que ahí sería súper importante el acompañamiento para en estos momentos, digámoslo así, avanzar en ello, porque también es también acá importante decirlo, y es que cuando ya vayan a hacer todo el ensamble completo, ya sí necesitarían pues como un espacio donde encontrarse. Entonces este tipo también de herramientas es apoyo como a esta adversidad, digámoslo así, o no adversidad, sino oportunidad. Nosotros lo vemos más como una oportunidad para trabajarlo. Entonces que sea teórico, práctico, y también que no necesariamente, y tengámoslo en cuenta, tiene que ser todo virtual. Entonces sería una parte de lo teórico trabajarlo también por proyectos desde la virtualidad, también las prácticas desde unos encuentros sincrónicos, y ya en lo último, cuando vayan a hacer los ensayos de los ensambles, se podrían encontrar más adelante. Creo que esa sería pues como una posibilidad. Bueno, y hay dos preguntas, yo creo que ya debemos de ir cerrando, igual porfa los chicos me confirman hasta qué horas podemos estar. Hay dos preguntas. Uno, que si los temas siempre tienen que ser agradables, es importante que, o sea, cuando decimos agradable no es que solamente te agrade a ti, sino que tenga en cuenta esos intereses, esas necesidades, esos estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Porque lo agradable suele ser muy subjetivo y va a depender de una u otra cosa. Eso por un lado. Y lo otro, una profe nos preguntaba que los estudiantes de ella le entregan presentaciones, que eso significa, que si eso significaría que ahora también deben entregar todo en Padlet. No, el Padlet es una posibilidad para que de manera colaborativa entre todos visualicen la información. Les poníamos ahí el caso específico de Big Data porque en este caso fue como el espacio donde socializaron todas las propuestas, pero como ustedes lo vienen desarrollando, pues también lo pueden seguir realizando. Como les dije al inicio, nosotros aquí les mostramos unas posibilidades para que ustedes dentro de este proceso que están teniendo de trabajo de contingencia en casa puedan tener como varias posibilidades y ustedes sobre la marcha vayan determinando de qué manera puede ser mucho más significativo y puede ser también mucho más trabajable con los estudiantes. Ya me están diciendo que podemos ir cerrando. Como les dijimos al inicio, esta presentación va a quedar en el espacio de UDA desde casa. No sé si le podríamos compartir a los profes el enlace del espacio para que ellos puedan ir explorando pues como la plataforma. La idea es que ahí les va a quedar la presentación, les va a quedar la grabación de este taller. Recuerden que al interior, profe, sí, lo de las rúbricas
Ahí les queda el ejemplo de cómo el profe elaboraba la rúbrica y en el espacio buscan el taller que fue de evaluación en espacios virtuales. Ahí está lo de las rúbricas y lo del Padlet también queda un enlace dentro de la presentación. ¿Listo? Bueno, profes, les recordamos el día de hoy estuvimos acompañándolo Yamilet y Mónica, asesoras pedagógicas de UDA Arroba. Ahí les estamos dejando el enlace de UDA desde casa. Igual nosotros quedamos atentas a preguntas. La idea es que en los próximos días se les va a enviar a todos los docentes un formulario en caso de que requieran pues asesorías o acompañamiento desde la parte pues como pedagógica. Y ahí pues obviamente de manera muy puntual podemos hacer un análisis de cada una de las situaciones. Listo. Les agradecemos por su compañía y bueno, siéntase en este proceso pues acompañados. Yami, no sé si les quieras decir algo más para cerrar. No, que muchas gracias. Y sí, Moni, acá estamos como para acompañar todo este proceso, que lo tengas muy en cuenta. Muchas gracias. Gracias a todos por participar.